Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos los asistentes, también a mis compañeros de la mesa, al profesor Santiago, a Daniel, a José Antonio. En esta oportunidad, mi nombre es Joel Acuña, soy director de la colección Bicentenario Peruano de la Universidad de Sarvallejo. Hemos ya incluido en la colección a títulos como El largo camino de Castilla, de Eduardo González Viaña. Hemos rescatado un texto sobre el mariscal Luis José Orbegoso. Las memorias de él las reeditamos el año pasado por motivo del bicentenario de la independencia de Trujillo. Y como tercer título de la colección hemos optado por este maravilloso libro sobre Arguedas, que José Antonio con mucho cuidado ha editado en base a las conferencias que se realizaron por motivo del simposio en La Habana. Tiene artículos muy interesantes que van desde la parte antropológica de Arguedas, la parte política, también la parte literaria, y el cierre con el epílogo del profesor Millones, que es esta experiencia personal de él con Roa Bastos y Arguedas. Creo que le da un cierre muy personal y hace un libro que todo interesado en la obra de Arguedas, todo estudioso arguediano debe leer. Entonces, pues muy agradecido por su presencia. Espero que adquieran el libro, que puedan revisarlo. De verdad, no se van a arrepentir. Es un libro muy, muy bueno. La selección de José Antonio ha sido exquisita. Y nosotros como fondo editorial lo que hemos hecho es darle una presentación amable. Hemos respetado, porque son artículos de investigación, casi todos. Entonces, cuentan con un primer abstract o resumen, en donde se sintetiza un poco el contenido del artículo, y después hay un desarrollo mucho más pormenorizado de cada uno de los artículos del libro. Entonces va a estar muy interesante si es que lo leen. Está por el momento acá en Vallejo, pero pronto ya estamos distribuyéndolo en las demás librerías del circuito limeño y también vamos a llevarlo a otras partes del Perú. Muchas gracias a todos y ahora le doy el pase a José Antonio. Sí, gracias. Muchas gracias a Joel Acuña por convocar a esta reunión. ¿Puedo dar un pequeño detalle más, José Antonio? Sí. Sí, me había olvidado, quería agradecer también, no sé si llegó, el ilustrador de la portada. Quería hacer un especial reconocimiento a Eduardo Yaguas, que es el responsable de este bonito trabajo. Él se inspiró en en el estilo de Víctor Humareda para hacer la portada. Si no ha podido llegar, igual le damos un aplauso a Eduardo. Él es un artista muy joven, muy bueno, y creo que ha sabido representar en la portada gran parte del trabajo que reúne el libro. Entonces, bueno, esa era la digresión, José Antonio, y por favor, continúa. Sí, decía que quería agradecer a Joel Acuña por primero convocar a esta reunión y por supuesto a nuestros compañeros de mesa, Daniela Dolorier y Santiago López Maguiña, que son dos de los importantes colaboradores de este volumen, que como ya habrán podido ver se titula Arguedas, Global, Indigenismo en el Nuevo Milenio. Es un título que quizá requiere una explicación, una contextualización, que no voy a ofrecer ahora mismo porque hemos acordado que el orden de las presentaciones va a ser de derecha a izquierda, pero con un salto dialéctico, para que tanto Daniela Dolorier como Santiago López Maguiña profundicen sobre los textos que han tenido la generosidad de enviar para este volumen. Solamente quiero decir, para desarrollar un poquito más la idea de cómo surgió este libro, retomando lo que ya mencionó Joel, es que se trata de una selección de cerca de 50 trabajos presentados en un simposio internacional en Cuba el 28 y 29 de noviembre del año 2019, que los que son arguedianos recordarán son las fechas del cincuentenario de la muerte de José María, ¿no? Cuando desgraciadamente optó por empuñar esa arma y a los 3 días, ¿no? El 2 de diciembre de ese año falleció. Entonces no podía ser más propicia la ocasión, además hacerlo en Cuba, un lugar que Arguedas valoró muchísimo, en el cual se inspiró, lo revitalizó en muchos sentidos. Entonces los trabajos, que son 20 más una introducción de este libro, tienen una enorme variedad de temas y de perspectivas, sobre todo perspectivas contemporáneas, muchas de ellas desde los estudios decoloniales, como se les suele llamar ahora, que renuevan los significados de la obra de Arguedas
yo creo que de una manera importante, ¿no? Hasta cierto punto subvierten esa lugar común que se le ha achacado a Arguedas como de ser pasadista o etnocentrista o simplemente indigenista a la antigua, ¿no? Es todo lo contrario. El libro rescata más bien las posibilidades de las modernidades alternativas que están presentes en la obra, tanto creativa, poesía, narrativa, como ensayística de José María Arguedas. Entonces, voy a hablar un poquito más de esto y también de la introducción que desarrolla estas ideas, porque ahora mismo quiero que tanto Daniela Dolorier como Santiago López Maguiña tengan la posibilidad de explayar sus planteamientos en este libro y en general sobre Arguedas, ¿no? Daniela Dolorier es profesora en la Universidad Católica del Perú, es investigadora sobre Arguedas y temas peruanos. Santiago López Maguiña, bueno, es un profesor de larga trayectoria, muy conocido y reconocido de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que empezamos con Daniela, adelante. Porque esto soy asistente, pero muchas gracias. Pero enseñas. Sí, sí. Bueno, buenas noches con todos y todas. Soy Daniela Dolorier, el profesor ya me presentó. El artículo que elaboré para la edición de Arguedas Global se titula Genealogía del concepto de cambio cultural en Arguedas. Es un título bastante largo, el mestizaje como centro del proyecto de incorporación nacional del indio de Moisés Sáenz y su influencia en José María Arguedas. A Moisés Sáenz lo descubrí durante el proceso de elaboración de mi tesis de bachiller, gracias a la profesora Carla Sagástegui. Y los trabajos realizados por este antropólogo desde el inicio llamaron mucho mi atención, debido a que vi en ellos la búsqueda por resolver los problemas de la creación de una república en Latinoamérica, ¿no? Y cómo se vinculaban estas con el problema de la incorporación de los sujetos indígenas. Investigar su relación con Arguedas me pareció fascinante, pues considero que fue un punto clave en el desarrollo del trabajo literario y antropológico del peruano, más aún cuando el contacto entre ambos se estableció en un momento tan temprano en la vida de Arguedas. En ese sentido, lo que he propuesto en el artículo que he presentado es resaltar la influencia que este antropólogo tuvo, ¿no?, sobre Arguedas. Esto va a girar alrededor de dos ejes importantes. Primero, la reivindicación de la cultura andina, ¿no? Va a ser un punto bastante importante dentro de esta idea. Y también la posibilidad de una ciudadanía no alienada ni homogénea para el indio. Sin embargo, me voy a remontar un poco más en el pasado y voy a hablar un poquito acerca de cuál es el estado en el cual Arguedas, ¿no? Y en el aspecto ideológico, conoce, ¿no?, a Sáenz. Entonces, a esto yo lo he llamado la protopropuesta de José María Arguedas, y me he basado en los textos juveniles de Arguedas anteriores a 1936. Estos son los textos antropológicos principalmente, y en esto se puede apreciar en un inicio una fuerte preocupación por la solidaridad y la colectividad, ¿no? Por ejemplo, en una proclama publicada en 1928, cuando apenas tenía 16 años, señala: unión, compañeros, unión, es lo que pide todo proyecto de grandeza. Estos valores, ¿no?, de unidad y colectividad van a ir acompañados con una defensa del antimilitarismo, probablemente influenciado ya por las lecturas de González Prada. Asimismo, es posible ver ya en sus artículos escolares, ¿no?, en otros artículos escolares, ideas en torno al americanismo y la reivindicación del indio. Otra vez en 1928, o sea, con 16 años, ¿no?, señala en un artículo que titula La raza será grande, abro cita: la raza se inicia en su afán de soberanía legítima, la sangre india domina en nuestras arterias, hierve. La raza oculta por el humo del arcabuz salta de su escondite medio ebria de cansancio y de hambre. La raza nace, alimentamos al niño, démosle leche de puma para que crezca robusto y atleta. En conclusión, estos tópicos nos dejan ver a un joven Arguedas con un embrionario deseo de unión y colectividad que permite reivindicar el papel del indio dentro de la sociedad. Esto es justamente lo que él va a llevar ya de sí mismo a este contacto que va a tener con Sáenz. Ambos deben haber coincidido entre 1933 y 1937. Parte de mi investigación fue tratar de definir en qué momento se dio este encuentro. A partir de la lectura de cartas, ¿no?, que se envían Arguedas y José Ortiz Reyes, ¿no?, pude identificar que ya parece que a inicios de los años 30 se conocieron en la Peña Pancho Fierro, y además Ortiz Reyes, ¿no?, señala que en
entrevista también que al parecer también fue Moisés Sáenz, siendo diputado mexicano, ¿no? Quien ayudó a que colaboró para que Arguedas saliera del penal del Sexto. Y entonces alrededor del 1937 sería el periodo en el cual se habrían conocido, ¿no? Esta fecha es importante, pues Arguedas se encontraba aún en una etapa formativa, mientras que Sáenz durante esos años va a publicar y revisar varias de sus obras. Además, si bien existió esta amistad, también tengo que decir que fue breve, porque Sáenz fallece en 1941. Entonces, en principio, el tópico de la educación fue central en esta relación amical. Arguedas se involucró en distintos proyectos pedagógicos durante los años 30 y Sáenz, por su parte, ¿no? Había sido parte del Teachers College de la Universidad de Columbia, donde Dewey, que plantea la nueva escuela, ¿no? Había sido catedrático. Entonces, para Arguedas, ¿no? El contacto con Sáenz va a ser sumamente provechoso, pues esto le habría permitido conocer la posición peculiar de Sáenz con respecto a la educación rural y por la cual habría mostrado sincero interés. A partir de lo mencionado, es posible reafirmar la cercana relación de Arguedas que Arguedas mantenía con Sáenz. Pero, ¿quién fue Moisés Sáenz? Porque me le he pasado hablando de él y hasta ahorita no digo nada. Él fue un antropólogo mexicano que se dedicó a incentivar y proponer políticas públicas educativas para la población indígena en México. En un principio, él tuvo también una visión bastante orientada a la integración del indio en la nación, similar a la de Vasconcelos, pero llegó un momento durante los años 30 en el cual él se separa de esta visión y hace una propuesta propia con un enfoque particular. En ese sentido, Sáenz abogó por la descentralización de la educación en México, donde la impartición de esta se concentraba en núcleos urbanos, y propuso en cambio llevar la escuela a zonas rurales. Así estableció este modelo de escuela rural que tomara en cuenta la cultura de las comunidades indígenas y que se adaptara a sus necesidades, aunque aún él consideraba indispensable, ¿no?, la enseñanza de ciertos elementos como el himno nacional y el castellano, para generar la integración. Sin embargo, como estaba mencionando, ya en los 30, ¿no?, comienza a hacer este cambio y comienza a pensar ya no tanto en la incorporación del indio a la cultura occidental, sino más bien en una especie de integración entre toda la comunidad mexicana, ¿no?, porque le está hablando acerca de México. Esto lo va a plantear lo va a plantear embrionariamente en México Íntegro, que va a ser uno de los libros que va a publicar, pero yo creo que en particular esta idea de la integración la desarrolla muy bien en el libro que publica en 1933 y que se titula Sobre el indio peruano y su incorporación al medio nacional. Esta es una investigación que él realiza aquí en Perú y este texto ahora voy a pasar a compararlo con los ensayos que Arguedas escribe, ¿no?, durante el periodo de amistad entre ellos dos, ¿no?, que son Ensayos sobre la capacidad de creación artística del pueblo indio y mestizo, de 1938, y El Huayno y el problema del idioma en el mestizo, de 1940. En ellos también Arguedas va a presentar una reflexión sobre la nación. Ahora bien, ya anticipé, ¿no?, la influencia de Sáenz sobre Arguedas y que esto gira a partir de dos ejes: la reivindicación de la cultura andina desde el plano cultural y la posibilidad de una ciudadanía no alienada ni homogénea para el indio. Mi argumento principal es que la categoría de mestizaje en Arguedas es herencia directa de Sáenz. Esta categoría para ambos intelectuales es cultural, sin embargo, a diferencia de sus congéneres, la noción de mestizaje de estos autores tiene como punto de partida a la cultura andina y la preservación de su tradición dentro de la modernidad. Esto resulta importante, pues la relación de Arguedas con la modernidad será sin duda conflictiva y se volverá un tópico constante en su obra literaria y antropológica. Por una parte, en el texto sobre el indio peruano, ¿no?, vamos a ver que se realiza una reflexión sobre lo que es ser peruano, ¿no?, y cómo consolidar la república mediante la integración de los miembros que esta la constituyen, pero sin abogar por una homogenización, ¿no? Lo que va a hacer Sáenz es tomar esta idea de nuevo indio que ya presentaba Uriel García
y la va a aterrizar sobre el concepto de mestizo. Entonces, sobre el indio peruano vamos a ver afirmaciones como el Perú es en efecto un país de mestizos, ¿no? Lo que pasa aquí es que lo que está haciendo Sáenz es buscar, es reconocer, ¿no?, un proceso y el surgimiento del cholo en el medio social. En esta sección, Sáenz señala que el mestizo peruano pervive principalmente en la cultura andina. Agrega además que existe un vigor y persistencia inusuales en la población indígena peruana por luchar por la reivindicación de sus tierras. El antropólogo va a ver en esta actitud una posibilidad de cambio que se podría originar dentro de la misma población indígena, la cual en su búsqueda por lograr su propia defensa y hacerse oír por las autoridades, se vería obligada a agenciarse una ciudadanía donde se trabaje bajo las leyes de un Estado común. También va a mencionar la situación educativa del indio y su demanda por mayor acceso a la alfabetización. Esto es evidente porque él se dedicaba principalmente a generar políticas públicas sobre la educación, ¿no? Y señala, hay en el Perú frecuentes brotes de interés que dan por resultado el establecimiento por parte de las comunidades de centros de instrucción para sus propios niños. Los patronatos indígenas dan testimonio de la insistencia con que los indios piden escuelas. El afán por la instrucción parece, pues, irse despertando y va haciéndose característico. Esto, para Sáenz, deja ver la voluntad de las comunidades indígenas por incorporarse al proceso formador de la nación desde la escuela. Si esto se interpreta a la luz de sus propuestas pedagógicas, la escuela permitirá a los miembros de las comunidades indígenas tener como base una serie de conocimientos para ser parte activa de la nación, sin dejar de lado las costumbres y vivencias de su cultura. No hay que olvidar, en este caso, ¿no?, que existían ya movimientos como el Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, conformado principalmente por campesinos indígenas que ya apostaban por la educación desde la década de los 20, pues entendían que era el principal medio para acceder a una ciudadanía política negada para los analfabetos en el Perú, es decir, principalmente para la población indígena. Ahora bien, esta posible transformación en la que tiene tanta fe Sáenz es a lo que se refiere con mestizaje cultural, ¿no?, el cual implica el contacto de las comunidades indígenas con la modernidad, hecho que el antropólogo considera imprescindible, pero también inevitable. Y este va a ser el punto en el cual yo veo sobre todo la coincidencia con Arguedas. En ese sentido, Sáenz va a evaluar el surgimiento del cholo como fruto de las nuevas comunicaciones como la radio, la construcción de carreteras y el servicio militar obligatorio. Además, va a centrar su investigación, como lo hará años más tarde Arguedas, en las comunidades del Valle del Mantaro, para evaluar el desarrollo del proceso de mestizaje en la zona. Voy a saltarme esta parte, porque ya me parece que va a ser un poco redundante. Por su parte, el pensamiento de Arguedas, en el pensamiento de Arguedas, la afirmación de Sáenz sobre la equivalencia del mestizaje y la construcción de una nueva peruanidad toma un camino de interpretación propio, pues resignifica lo que entiende por mestizaje y hace suyos los ejes desde su experiencia. Esto es algo bastante común en Arguedas, según Carmen María Pinilla, y entonces Arguedas lo que va a hacer es subvertir el rol del mestizo y va a señalar que se mantiene bastante cercano al indio por su condición social, ¿no? Voy a citar lo que él señala. La mayoría del pueblo, racialmente mestizo, se mantiene indio en costumbres y por su condición social, lo que acabo de decir. Su vida es indígena en todas sus manifestaciones y a todos se les denomina indios. Es pues cierto que el pueblo indio construye la mayoría del Perú, ¿no? Entonces está subvirtiendo esta afirmación de Sáenz diciendo que el pueblo peruano es principalmente mestizo. Él dice, no, es indio. Es resaltable que Arguedas recurra ya a la idea del mestizo desde el plano cultural, ¿no?, aunque establece esta conversación ya no solo desde lo educativo, que sería lo que habría de esperarse principalmente de la influencia de Sáenz, sino también desde el plano artístico. Pues este ensayo, por ejemplo, del que estoy tomando esta pequeña cita, ¿no?, proviene de un pequeño ensayo que se incorpora a este libro, a este primer libro con cantos tradicionales, que se titula Canto Quechua. Así, su primer ensayo, que trata sobre la capacidad de creación artística del indio y mestizo, y no la capacidad epistémica o de aprendizaje del indio, ¿no?, va a tomar al mestizo como sujeto cultural, va a resignificarlo a partir de la vivencia del mismo Arguedas y va a hacerlo desde una óptica estética. Asimismo, en este ensayo, Arguedas establece como meta de su proyecto de identidad nacional un arte que subvierta las imposiciones jerárquicas de la cultura hegemónica occidental. De esta manera, está efectivamente incluyendo a la cultura andina en la construcción de la nación, como lo recomienda Sáenz, pero también está estableciendo que el contacto con esta cultura y sus costumbres deben ser central para todos los grupos sociales que busquen pertenecer a la nación.
Esto va a venir conectado, ¿sí?, con un planteamiento que presenta Juan Javier Rivera con respecto a los cambios culturales éticos y no éticos que, según él, Arguedas puede diferenciar en su trabajo antropológico. Entonces, en ese sentido, para Arguedas, aquellas comunidades que puedan trabajar más, en las que se presente mayor población mestiza frente a la población indígena o a la población criolla, ¿no?, va a lograr una mayor sincronía o va a lograr que las expresiones artísticas tradicionales de las comunidades indígenas puedan tener un campo o un espacio más público para ser mostrados, ¿no? Mientras en aquellas comunidades en las cuales más bien hay muy poca población mestiza y la población indígena y criolla es mayoritaria, la población indígena se va a ver obligada, ¿no?, a mostrar sus prácticas culturales de forma privada, ¿no?, en el ámbito más privado. Entonces, Arguedas toma como modelo el primer tipo de muestras, ¿no?, el primer tipo de intercambio cultural, y nos señala que esto sería, y Rivera, ¿no?, nos señala que esto sería lo que él va a rescatar principalmente, y que Arguedas va a tratar de elaborar, ¿no?, su respuesta a esta situación que implica la modernidad a partir de esta propuesta. Entonces, en conclusión, es posible apreciar en este análisis la existencia dentro del pensamiento de Arguedas de una ciudadanía indígena que pasa por procesos éticos de transformación debido a la modernidad y que pone el mestizo cultural en el centro de este proceso. Este tópico, luego, fue uno sobre el que Arguedas discutió y meditó constantemente sus obras literarias y antropológicas. En ese sentido, la influencia de Sáenz resulta vital para entender de forma embrionaria una de las respuestas que Arguedas ensayó con respecto al problema de la modernidad y el cambio cultural, y que a día de hoy repercute en proyectos como el de la Nación Intercultural. A continuación tenemos a Santiago López Maguiña, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en este libro ha contribuido con un artículo titulado Una clave para la interpretación andina de los seres de la técnica en el zorro de arriba y el zorro de abajo. Adelante, Santiago. Muy bien, muchas gracias por la invitación de José Antonio, tanto a la invitación a haber participado en el Congreso en La Habana sobre José María Arguedas, como agradecerle también haberme invitado a la presentación de este importante libro, realmente importante, realmente interesante. No porque yo esté incluido allí con un artículo, sino por el conjunto de los artículos. Yo diría que este libro, en general, presenta dos rasgos distintivos. Es una introducción a la obra de Arguedas, es una introducción general a la obra de Arguedas. Hay artículos que tienen esa intencionalidad incluso, ¿no?, de presentar a Arguedas en términos generales. Y el segundo punto es que, más importante que el anterior, es que creo que en este libro se introducen nuevas perspectivas, nuevos horizontes, nuevas maneras de ver la obra de Arguedas. Al respecto quisiera señalar solo 3 puntos. El primer punto es el siguiente. En el artículo, que me parece realmente muy bueno, disculpen que no haya traído un apunte, en el artículo de Irina Alexandra Feldman y Tara Dalí,
el legado de José María Arguedas, los límites de la ecocrítica y las contribuciones marxistas indigenistas en el siglo XXI, se sostiene que la obra de Arguedas supera, ¿no?, la vieja oposición, aunque formulada de una manera mucho más precisa y rigurosa por Lévi-Strauss en la década de los 50 y los 60, la famosa oposición que caracterizaría o explicaría la organización de las distintas sociedades, que es la oposición entre cultura-naturaleza, ¿no? Las sociedades, para Lévi-Strauss, se organizan en alguna medida partiendo de esa división. Habría un lado que pertenece a la naturaleza y otro lado que pertenece a la cultura. Naturaleza y cultura son dos ámbitos, ¿no?, opuestos, distintos, ¿no?, contrarios, ¿no? Es más aún, Lévi-Strauss ya anticipa lo que va a venir después con Lacan. Y es que hay cultura porque se excluye de la cultura el ámbito de la naturaleza. Bueno, entonces, cualquier cultura, para Lévi-Strauss, se explica a partir de esta oposición. Por ejemplo, las culturas amazónicas. En las culturas amazónicas habría una naturaleza y una cultura. A partir del hecho de que es cultura todo lo concerniente a lo crudo y es cultura todo lo concerniente a lo cocido. La cultura se inaugura para Lévi-Strauss con el descubrimiento del fuego, y específicamente del fuego de la cocina. Bueno, después de Lévi-Strauss, pues hay un discípulo que aparece, sus primeras obras aparecen en la última década del siglo XX, pero su gran libro aparece en el 2005. Se llama Más allá de cultura y naturaleza, ¿no? Y este autor es Philippe de Cola, ¿no? Philippe de Cola plantea de que a partir de sus estudios, ¿no?, en la Amazonía ecuatoriana, a partir de sus estudios en las comunidades Schwarz, en las que de Cola vivió muchos años, ¿no? Lévi-Strauss, para escribir sus libros sobre el mundo amazónico, le bastó con vivir entre los Bororo unas semanas, ¿no? A partir de esa experiencia etnográfica, a partir de esa experiencia científica, antropológica, pues Lévi-Strauss ha escrito innumerables libros, ¿no? Maravillosos libros que son básicamente los libros que las elaboraciones que comienzan con el pensamiento salvaje y luego vienen las mitológicas, ¿no? Los 5 tomos de mitológicas. Bueno, pero de Cola vive contra los Schwarz mucho más tiempo, por lo tanto tiene más ocasión, más tiempo para observarlos y estudiarlos detenidamente. Y llega a la conclusión de que los Schwarz no hacen diferencia entre naturaleza y cultura. Para los Schwarz, los seres de la naturaleza son seres humanos, ¿no? Los seres de la naturaleza pues tienen distintas envolturas corporales, pero tienen
un alma semejante a la humana, ¿no? Los animales son humanos y también las plantas lo son. Entonces, De Cola plantea que hay sociedades que no hacen diferencia entre naturaleza y cultura. No hay un término no hay una palabra para designar lo que nos conocemos como cultura, pero tampoco existe una palabra para designar lo que conocemos como naturaleza, ¿no? Bueno, este descubrimiento o esta aseveración de Cola, esta concepción de los Schwartz descubierta por de Cola y que luego encuentra en todas las sociedades amazónicas de Cola, ya está presente o está presente también en José María Arguedas, ¿no? En la obra de José María Arguedas tampoco, ¿no?, se presenta ese contraste entre naturaleza y cultura. Los seres de la naturaleza son seres, diríamos, culturales. Los seres de la naturaleza son también seres humanos, ¿no? Hay numerosos ejemplos en la obra de Arguedas en la que estos seres, ¿no?, naturales, animales, plantas, está por ejemplo el famoso pino, ¿no?, de Arequipa en el banco de crédito al que refiere José María en sus diarios, ¿no? Ahorita no recuerdo exactamente en qué diario, pero en uno de sus diarios lo refiere como un ser con el que José María Arguedas entabla vínculos afectivos, no entre un humano y un ser natural, un árbol, sino entre un humano y otro humano. Entonces, ese me parece un punto importante, ¿no?, del artículo que presentan estas profesoras. El otro punto es presentado por la profesora, discúlpenme, que no he captado el otro punto es también al que se hace referencia en otros artículos más, es déjenme ver aquí, es a ver, ¿dónde está esto? Acá. El universo resonante en los ensayos de José María Arguedas, de Ana Houskova, ¿no?, de la Universidad de Praga. Pues bien, esta profesora advierte que uno de los componentes más importantes de la obra de José María Arguedas, uno de los componentes sensibles, ¿no?, de la dimensión sensible, es el componente sonoro, ¿no? En general, las novelas, los relatos e incluso los poemas en el mundo contemporáneo se organizan a partir de la dimensión de lo visual. La dimensión sonora es secundaria o menos importante. Pero en la obra de Arguedas la dimensión sonora es una dimensión fundamental. Hay sonoridad por doquier, digamos, ¿no? Todo suena, ¿no? Las piedras suenan, los árboles suenan. No solamente suenan los animales con sus distintos tipos de sonoridades, ¿no?, ladridos, bufidos, etc., los sonidos de las aves. No solamente ellas suenan, no solamente los ruidos que hacen los animales o las plantas
suena la tierra, ¿no? Suena lo inmóvil. Bien, entonces esta sonoridad se presenta en la obra de José María Arguedas, además, de una manera armónica. Todo lo sonoro aparece como un gran concierto de voces y sonidos diversos, como una armonía sonora. Bueno, este rasgo, esta dimensión de la obra de Arguedas está relacionado con una de las características de la organización cultural que, según De Cola, caracteriza al mundo andino. En el libro que acabo de mencionar de Cola hace un momento, Más allá de cultura y naturaleza, De Cola trata de definir las principales ontologías características de las distintas sociedades, no solamente de las sociedades llamadas arcaicas, sino de las sociedades en general, tanto modernas como llamadas arcaicas. Bueno, distingue 4 tipos de ontologías. La ontología animista, que es aquella de la que me he referido hace un momento, ¿no? Que es la ontología que se puede definir como aquella en la que el hombre ve como semejantes a los animales. No solamente como semejantes, sino como idénticos. Los animales y las plantas son también seres humanos. Luego hay una segunda ontología, que es la ontología analógica. El hombre y los animales, si bien no son idénticos como en el caso de los animistas, en cambio son semejantes. Hombres y animales son semejantes. Son análogos, son homólogos. Luego existe la ontología totémica. Hombres y animales están vinculados por relaciones de parentesco. Tienen un mismo ancestro. El tótem del puma, ¿no? Por ejemplo, el puma es un tótem que es el epónimo, el ancestro de una determinada comunidad. Y luego viene la ontología naturalista, ¿no? En ella el hombre ve a los animales como semejantes en cuerpo, pero distintos en mente. El hombre no puede comunicarse con los animales como lo hacen los animistas, ¿no? Pero sin embargo ve a los animales y a las plantas como similares desde el punto de vista físico y natural. Bueno, De Cola, con respecto a la sociedad andina, señala que esta es una sociedad animista y analógica. ¿No? Analógica en el sentido de que en el mundo andino los hombres, los humanos, los runas, ¿no? Conciben a los animales tanto animistamente como idénticos, pero también los conciben como semejantes, como análogos. Sería largo explicar esto, ¿no? En estos momentos. Ganas no me faltan de hacerlo, ¿no? Pero la idea está en que la analogía no solamente caracteriza esta relación entre humanos y animales o plantas, sino que la analogía es un mecanismo mediante el cual una sociedad se organiza de una manera armónica, equilibrada, ¿no? Integrada. Bueno, ese es otro de los puntos importantes que se presentan en este volumen, ¿no? El carácter analógico de la sociedad andina que está presente en la obra de Arguedas, ¿no?
en los libros de Arguedas, pues encontramos miles de analogías, ¿no? Bueno, el último punto ya se refiere pues al artículo que yo he escrito. Pues el artículo que presento aquí en este libro intenta explicar y analizar la presencia de la técnica en las obras de Arguedas, la presencia de la máquina y la técnica en las obras de Arguedas, y específicamente en El zorro de arriba y El zorro de abajo. Bien, la técnica es una presencia para José María Arguedas, lo diré de una manera rápida, es una presencia ambivalente, ¿no? Y paradójica. Es inexplicable, por un lado. Es decir, la epistemología andina es incapaz de ubicarla en un lugar de sus taxonomías, en un lugar de sus sistemas clasificatorios. No es un apu, la máquina, no es un animal, ¿no? No es un condenado, aunque tiene características más o menos semejantes, ¿no? Pero por otro lado también la máquina es un ser con el cual los humanos no pueden entablar relaciones de reciprocidad. La máquina no da ni recibe, ¿no? A la máquina no se le puede devolver nada, ¿no? Pero tampoco la máquina entrega nada. La máquina es un dispositivo que produce tanto objetos, pero sobre todo que produce desechos y basura, ¿no? Pero por otro lado, y esta es la paradoja, por otro lado, la máquina es una entidad que fascina. Es una entidad que asombra, que atrae. Los andinos se sienten muy atraídos por la máquina por diversas razones. Primero, pues porque aparece como un ser orgánico y no orgánico. Es un ser orgánico en tanto produce objetos y produce desechos. Pero es no orgánico en la medida en que no se reproduce por sí mismo, no se reproduce como los animales, no es un ser de la reproducción, no es un ser natural. Pero por otro lado fascina por su sonoridad, por sus mecanismos internos, por en fin, su constitución misma, ¿no? Tanto así que los personajes andinos que trabajan en la fábrica rápidamente se familiarizan con ella y rápidamente la pueden manejar. Entonces la relación que mantienen con la máquina es una relación al mismo tiempo de extrañeza, ¿no? y de cierto rechazo, como al mismo tiempo de atracción y fascinación. Bueno, entonces me quedo en este punto. Muchas gracias a Santiago López Maguiña por este recuento del libro y de 3 de los artículos presentados allí, porque me permite resumir muchas de las ideas ya planteadas en el prólogo de este libro, al cual me voy a referir particularmente. En efecto, los puntos importantes que ha tocado Santiago no solamente abarcan los 3 artículos mencionados, sino varios otros, ¿no? El libro está organizado de una manera secuencial, siguiendo aproximadamente la cronología de la obra de Arguedas, desde los primeros cuentos de los años 30 hasta no solamente
la novela póstuma, El zorro de arriba y el zorro de abajo, sino también Catatai o Catatai del año 72, es decir, la parte poética de la escritura de Arguedas, que además es la parte de la escritura en quechua. En el prólogo se plantea fundamentalmente la pregunta de por qué Arguedas sigue siendo importante como escritor, como intelectual, como héroe cultural y como sujeto contemporáneo, a pesar de que ha muerto hace más de 50 años. ¿Por qué Arguedas sigue diciéndonos cosas? ¿Por qué no es un autor, por ejemplo, como López Arbújar, como Ventura García Calderón, como Eleodoro Vargas Vicuña, que bueno, tienen por supuesto méritos literarios innegables, pero Arguedas es muchísimo más actual que todos ellos? Y la respuesta se encuentra en buena medida en lo que ya mencionó Santiago y reiteran Irina Feldman y Tara Daly, dos de las autoras de uno de los artículos, en que Arguedas sabe captar desde el principio de su obra lo que hoy la teoría decolonial llama una episteme indígena, es decir, él habla desde adentro, él se identifica como indígena, aunque todos sabemos que en la biografía de Arguedas pues hay una extracción mestiza, él fue criado por los sirvientes de la hacienda de su mamá, pero se termina identificando, ¿no? Hay una cuestión no tanto de extracción, sino de posición subjetiva, identitaria, que le permite a Arguedas, a partir del conocimiento de la lengua, que termina siendo la suya, el runacini, entender y expresar en quechua todo aquello que él considera pertinente contra las formas de dominación que ve en carne propia desde los años 10 y 20, ¿no? Cuando todavía es un niño y un adolescente, y por supuesto después, durante todo el conocimiento y sus estudios como antropólogo de la sociedad gamonalista peruana. Esta es la pregunta principal que se plantea en el libro, y el contexto de su aparición, o por lo menos de su inspiración, es, como mencioné al principio de este evento, la reunión realizada en Casa de las Américas, ¿no? Podría haber sido en el Perú, podría haber sido en España, pero decidimos hacer este congreso que se llamaba Indigenismo Global al principio, ¿no? Es decir, ha habido después un trueque de nombre entre el congreso y el libro. ¿Por qué? Porque, como había mencionado, Arguedas es un fervoroso admirador de la Revolución Cubana. Arguedas considera que el socialismo es la mejor vía de realización de una sociedad más justa y, por supuesto, de una superación subjetiva, personal de los seres humanos, ¿no? El socialismo no se limita a una redistribución de la riqueza, sino a un mejoramiento de los seres humanos en tanto seres sociales y seres en comunicación con su entorno, con su cosmos. Y en el Perú concretamente, eso lo reconoce Arguedas, el componente indígena es fundamental, ¿no? Y no se puede hablar de justicia solamente en términos económicos o legislativos, sino que en el caso de Arguedas se trata también de la preservación, el desarrollo, la revitalización de estas epistemes indígenas en las cuales el propio Arguedas se ha criado y se ha forjado como ser humano y también como intelectual. De modo que en Cuba es donde se cristalizan para Arguedas las aspiraciones de una nueva sociedad y de un nuevo ser humano. Y fue en Cuba también donde Arguedas conoció, como él mismo lo señala varias veces, la solidaridad, por lo menos internacionalista, ¿no? No solamente la solidaridad de las comunidades indígenas, que, como señala Carmen María Pinilla en el artículo que ella presenta en este libro, Arguedas vive de niño en la comunidad de Utepampa, ¿no? Es sobre todo en el caso cubano, donde hay una visión política muy concreta, muy lúcida de esta necesidad que siente Arguedas de explayar, de expresar y de materializar sus aspiraciones de justicia social. Entonces, el libro, como mencioné, parte de este evento realizado en noviembre de 2019 en La Habana, pero no termina allí, ¿no? Hay un proceso largo, minucioso, de recepción de los ensayos, de evaluación, de corrección, de edición, que finalmente derivan en este objeto, ¿no?, que tenemos ahora entre manos, que fue acogido generosamente por la dirección del Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo, que estaba inaugurando
su colección Bicentenario, ¿no? Gracias a la dirección de Joel Acuña. Solamente voy a referirme por unos minutos más a otro de los temas de fondo que tiene que ver justamente con el ya mencionado conocimiento de la episteme indígena, que resaltan Irina Feldman, Tara Daly y otros autores del libro, ¿no? Quiero referirme a un ejemplo muy concreto, quizá conocido por muchos o todos ustedes, que es cómo encontrar en casos concretos, en Arguedas, específicamente en su escritura y particularmente en su poesía, esta visión que es más allá que una visión animista, sino que es una visión particularmente propia, habría que decir, que es el tema del reconocimiento, ¿no? El tema del reconocimiento no como una percepción del otro, en tanto que tiene semejanzas con el uno, con nosotros, sino es más bien el conocimiento de una diferencia notable, ¿no? Arguedas parte de la idea, como plantea Roxana Molinier en una cita que desarrollo yo en el prólogo, parte de la idea de que no basta con identificarse con el otro, en este caso el criollo, con el indígena, sino que más bien hay que reconocer la enorme diferencia y el aprendizaje que eso supone para el uno, ¿no? Es decir, el indigenismo es limitado en ese sentido. El indigenismo, como lo planteó Mariátegui hace ya muchos años, es una literatura, es un arte hecho por criollos, no por indígenas. Y lo que plantea Arguedas es más bien una indigenización profunda, personal, auténtica de estos criterios de relación con la naturaleza y con los otros seres humanos que están presentes en las sociedades que nosotros llamamos indígenas todavía, aunque hoy, como sabemos, el término originario resulta más políticamente correcto, ¿no? Sea cual sea el término, lo que importa es que Arguedas, cuando plantea, por ejemplo, en llamado a algunos doctores, ¿no?, de qué están hechos mi corazón, de qué está hecho mis sesos, mi carne, y la respuesta es un poco sorprendente, ¿no? Resulta poética desde un punto de vista de la tradición occidental, pero resulta profundamente genuina en términos de las epistemes indígenas. Dice: 500 flores de papas que habitan en los abismos, donde el oro y la plata se juntan con el día y la noche, ¿no? De esas 500 flores de papas están hechos mi corazón y mi carne, ¿no? Y cuando yo converso muchas veces con mis alumnos sobre este poema tan notable, ellos llegan a la conclusión de que para identificar la identidad de un individuo y de un grupo con objetos de la naturaleza se necesita reconocer a esa naturaleza tanto en su diferencia como en su semejanza. Y Arguedas lo que logra con su literatura y con su pensamiento y en sus ensayos trata de explicarlo constantemente es la aceptación de esta enorme variedad, heterogeneidad, diría Cornejo Polar, que constituye la sociedad peruana, ¿no? No como una nación constituida de manera homogénea, triunfante, como en el caso de los estados nacionales europeos, sino como un conjunto de naciones que todavía son capaces de coexistir pese a todas sus diferencias y todas las asimetrías que existen, particularmente en las últimas décadas, en que se han ahondado estas desigualdades, no solamente entre los grupos humanos que habitan el Perú, sino entre los humanos y la naturaleza, ¿no? Debido al proceso acelerado de deforestación, de depredación, de contaminación que supone la aceptación casi sin resistencia, por desgracia, de un modelo económico neoliberal, ¿no?, que privilegia el desarrollismo, privilegia el extractivismo, privilegia un concepto de progreso que no se condice con la tradición del pensamiento de las epistemes indígenas de por lo menos 55 pueblos originarios reconocidos por el Estado peruano, pero que sin duda resultarían ser más, ¿no? Estos son algunos de los temas que aparecen en el libro. Son revisiones de la literatura de Arguedas más allá del indigenismo, a partir, como les decía, de una mirada influida, imbuida de nociones de la identidad personal y colectiva que conviene siempre revisar en países tan conflictivos, tan desgarrados como el Perú. Hay muchos otros temas que podríamos tocar, quizá si hay tiempo para algunas preguntas, eso depende de Joel Acuña, que es nuestro maestro de ceremonias. Claro. Pero quiero simplemente terminar agradeciendo nuevamente al Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo,
que acogió la publicación del libro, pero hay que también mencionar el proceso de edición, de evaluación de este volumen, que estaba originalmente pensado como un número especial de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, nuestra revista que fundó Antonio Cornejo Polar en 1975 y que tengo el honor de dirigir. Y por otro lado, la Asociación Internacional de Peronistas, que es una entidad sin fines de lucro creada en 1995 para coordinar y facilitar la comunicación entre los estudiosos del Perú, tanto en el territorio peruano como en cualquier parte del mundo, ¿no? Y por eso se explica la presencia en este libro de intelectuales importantes de Checoslovaquia, Estados Unidos, España, Chile, Brasil y otros países que asumen de manera muy abierta, sin inhibiciones, la posibilidad de leer a Arguedas no solamente como un escritor peruano, sino mucho más, ¿no? Como un escritor universal, verdaderamente global, que tiene todavía muchísimo que enseñarnos y al cual hay que seguir leyendo porque todavía tiene cosas que decirnos, ¿no? A pesar de sus 52 años de fallecido, Arguedas, precisamente por esa capacidad de decirnos nuevas cosas, de enseñarnos sobre nuestra realidad, sobre nuestra situación, es ya un clásico innegable. Muchas gracias. Joel, no sé si tenemos unos minutos. Sí, por supuesto. Convocar a la conversación, si es que tienen ganas de conversar. Hay un vino ofrecido por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo. Por favor, sí. Así que... Para el brindis protocolar. Pero si alguien quiere hacer una pregunta... Sí, Luis Esteban Manrique, directo desde España. Una pregunta para el profesor López Maguiña, y es sobre el universo sonoro. Esto creo que es una constante en todas las personas que han investigado o tenido experiencias con las plantas maestras, que dice Stefano Varese en sus brillantes memorias que se acaban de publicar. Se hace una serie de visitas a los olivos, a varios pueblos amazónicos, y él narra sus experiencias con el ayahuasca. Y tiene eso lo que usted dice, o sea, el universo se anima, suena, los ríos suenan, los árboles suenan, y yo he tomado San Pedro varias veces, y es la misma experiencia. Yo he visto como un árbol puede bailar. Se escucha una vibración, es como una especie de música, incluso melodía, los ríos hablan. De hecho, hay un pasaje en Arguedas que cuenta cómo los artistas, los ayacuchanos, van a los ríos para escuchar la música que transmite, ¿no? Ahora, esto es más fácil percibirlo cuando uno toma un alucinógeno, porque precisamente le abre las puertas de la percepción. No sé si Arguedas tiene algún pasaje en su obra, tanto estilística como literaria, ¿en qué se refiere a esto? Por ejemplo, al San Pedro, que es una planta que está en todo Perú, ¿no? En los hornos. ¿Cómo? En el zorro, en la serie de Don Diego, cuando se transforma, tiene una epifanía en el zorro de arriba y el zorro de abajo. Cuando Don Diego visita la fábrica, ahí nace la bueno, epifanía. baila, se pone a bailar. Centrífugamente, ¿no? Sí, sí. Pero ese baile imita los movimientos de las cataratas, de las... ¿cómo le llaman? No son cataratas exactamente. ¿Cómo? No, cascadas. Las cascadas, ¿no? Las cascadas cumplen una función fundamental en la obra de Arguedas. Las cascadas conectan el mundo, ¿no? De manera centrípeta y también de manera centrífuga, ¿no? En realidad todo está conectado en el mundo arguediano, porque pues, Arguedas, como andino, es analógico, ¿no? Entonces, en el mundo analógico todo se encuentra conectado, el arriba con el abajo, las estrellas con las plantas, se reflejan mutuamente, etcétera, ¿no? Pero el agua, y fundamentalmente las cascadas, cumplen la función de articuladoras y de mediadoras, ¿no? Las aguas, las cascadas, enseñan a los artistas
producir las melodías que luego las interpretan, ¿no? O sea, los artistas en un relato que no recuerdo ahorita el título, acuden a un lugar, ¿no?, a una cascada, precisamente a aprender de ella los sonidos que después van a transmitir. O sea, el componente sonoro, musical y dancístico también es fundamental en Arguedas, ¿no? Sí. ¿Cómo? La agonía de Razzuniti. Ah, la agonía de Razzuniti también, por supuesto. La danza se Sí. va transformando a medida que va muriendo en estos seres tutelares propios del danza. Y se va conectando con el Apu y se conecta además con el cosmos, ¿no? Hay una conexión total, pero quería decir una cosa más. Los personajes de Arguedas y el mismo Arguedas no necesitan de psicotrópicos para tener experiencias conectivas, ¿no? Es decir, la experiencia de la conexión con distintos seres es una experiencia, digamos, cotidiana y rutinaria, ¿no? La vida es una conexión con todo. Sí, por favor. Adelante. Gracias a la mesa y a todos los que están aquí presentes. Mi nombre es Hugo Chacón. Soy un arguediano también, como todos aquí creo, preocupado y interesado por la obra de Arguedas, por su biografía y por todos los cuestionamientos que Arguedas nos hace, ¿no? Quiero referirme, y perdone si me extiendo un poquito, a tres aspectos que se han tocado aquí. Una es preguntarse por qué Arguedas es vigente, ¿no? Es vigente Garcilaso, es vigente Guamán Polo, Claro. es vigente Santa Cruz Pachacuti, y lo es Arguedas con mucha más razón. Y creo que es porque ellos plantean un interrogante de la nación al Perú que no ha sido resuelto, ¿no? ¿Cómo nos constituimos como nación? ¿Qué elementos hay? ¿Qué posibilidades hay? ¿Cuáles son las herramientas? El contexto en el que podemos nosotros constituirnos como una sociedad integrada con un proyecto común. López Aluja no lo hace, ¿no? Entonces yo creo que habría que remontarnos a esos espacios de historia para responder esta pregunta, ¿no? Otro aspecto es el del socialismo de Mariátegui, ¿no? Se ha mencionado a Mariátegui como socialista. Es cierto, él se declara socialista, ¿no? En un discurso famoso dice que esto le ha ordenado la vida, ¿no? Pero no hay una sola obra de Arguedas, un solo ensayo de Arguedas, ni en poesía, ni en antropología, ni en narración, donde la propuesta política de Arguedas sea una propuesta socialista. No hay una. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esta dicotomía de Arguedas, que se declara socialista de modo muy puntual en 4 páginas y en las 1500 páginas restantes no es socialista por ningún lado? Es indígena. Y creo que por ahí llegamos a una pregunta fundamental que recojo de las memorias de Luis de Valcárcel. Luis de Valcárcel, en sus memorias, señala que Arguedas es hijo natural de un abogado trashumante que lo abandonó en una comunidad indígena. No. Y lo dice Luis de Valcárcel con todas las Está equivocado Valcárcel. Puede estar equivocado Valcárcel, pero no me refiero, y yo no desearía que hable en la adecuada descripción de Valcárcel en todos casos, ¿no? Referirme y recuperar la esencia de la relación que hace Valcárcel. Que además es un tipo muy cuidadoso para anotar sus recuerdos secundarios y refiere él esta tarea. Y yo me pregunto por qué los investigadores se han preocupado por descubrir este tema, porque tiene que ver muchísimo con la ontología, la epistemología que dicen ustedes proviene de Arguedas. Arguedas es indígena, es hijo de María. No es la mamá, todavía está mirando a la verdadera mamá. Él dice que su lengua materna es el quechua. Pero la mirada no era quechua. Por lo tanto, ahí hay un tema que es importante,
En Huanitaca, que es donde se asegura que nació Arguedas, un distrito de la provincia de Morelia, o del departamento de Morelia, todo el mundo sabe que Arguedas es hijo de la señora Juanita Fernández. Tiene parientes allí que son idénticos a Arguedas, muy parecidos a Arguedas. Entonces, ¿cómo se compatibiliza este mensaje indígena de Arguedas cuando se le quiere forzar a ser un criollo reconvertido en indígena? Encontró la verdad, encontró el quechua en el camino, ¿no? Lo aprendió de sus ayas indígenas. ¿Dónde? En ningún lugar se encuentra esta posibilidad. Él llega a las haciendas de sus parientes formado ya a los 8 o 7 años, absolutamente formado, sabiendo quechua y entendiéndose en quechua con estos personajes con los que se encuentra en el camino. Entonces yo creo que esos son temas que hay necesidad de profundizar e investigar para contextualizar mejor el mensaje de Arguedas y la naturaleza de su propuesta política, ¿no? Y que creo que merece un comentario. Muy bien. Yo podría responder la primera parte relacionada con la idea de nación, porque usted ha mencionado en efecto el día de hoy Garcilaso, Guamampoma, Juan Santa Cruz Pachacuti, quizá había que añadir incluso a Tito Cusi y otro de los cronistas indígenas. Ellos tienen una concepción de la sociedad, ¿no? Pero yo creo que hay que siempre pensar en las diferencias semánticas que van de principios del siglo XVII a principios del siglo XXI con respecto al término nación. Lo que ellos entienden como nación en esa época es lo que correspondería más a nuestro concepto actual de grupo étnico, tal como el término natio del latín, que corresponde al etnos griego, se entendía durante el periodo premoderno o de la modernidad temprana, ¿no? Tenían una idea de colectividad, pero cuando Garcilaso, por ejemplo, habla de nación y se refiere a los indios, dice, ¿no? O pueden tener una identidad más específica, son de la nación Huanca, por ejemplo, ¿no? O son de la nación Cañari. También habla ya inicialmente de una nación india que se va a desarrollar en la recepción del Inca Garcilaso durante los siglos XVII y XVIII como parte de una ola de pedidos, reclamos, protestas de muchos caciques, tanto descendientes de los incas como de las provincias en lo que se ha llamado el origen del movimiento nacional inca o la formación de una nación índica, es decir, una colectividad identificada a pesar de las diferencias internas en oposición al grupo de criollos y españoles que pertenecían legislativamente a la República Española. Entonces, de ahí al concepto moderno de nación peruana, yo creo que hay diferencias notables, porque además este concepto de nación peruana, que todos sabemos es un concepto no realizado, frustrado, conflictivo, tiene que ver mucho con la existencia de otra nación que se ha ido formando y que yo estudié a través de documentos del siglo XVII, crónicas conventuales, poemas épicos, que es la nación criolla, ¿no? En el Perú no es que no haya una nación peruana, sino que hay por lo menos dos o más naciones, ¿no? Y la nación dominante es la nación criolla, lo estamos viendo en este proceso electoral, cómo ha salido la nación criolla con todo su racismo, ¿no? Con todo su centralismo, su limeñismo. No es algo que esté escrito, pero hablar de una nación peruana prefigurada en los cronistas de principios del siglo XVII creo que puede ser un poquito problemático, ¿no? En el caso de Arguedas sí es diferente, porque ya estamos lidiando con un autor del siglo XX, ¿no? Un autor moderno que participa de una concepción de la nación en un sentido más contemporáneo, ¿no? No es que Arguedas diga que la nación peruana se ha consumado de ninguna manera, él mismo lo reconoce, ¿no? Dice, yo soy un demonio feliz que habla en castellano y en quechua, es decir, para él la colectividad peruana es la conjunción de naciones en posibilidad de dialogar, de convivir, ¿no? Ojalá que armónicamente. Entonces yo diría que el planteamiento es importante, pero hay que historizarlo, ¿no? Tanto en los cronistas mencionados como en el propio Arguedas. Ahora, en cuanto al socialismo también tengo muchas cosas que decir. En efecto, Arguedas, sabemos esa famosa anécdota en que él es rechazado por el Partido Comunista Peruano porque era demasiado bohemio, ¿no? Y él se identifica más con lo mágico
pero de ninguna manera podríamos decir que él se inscribiría en una visión conformista del sistema gamonalista o capitalista, ¿no? Sus simpatías por Cuba sí son explícitas, aunque él no era un político. Quizá por eso, en efecto, no se le puede decir socialista en el sentido pleno como Mariátegui, pero sus simpatías estaban definitivamente por ese lado, ¿no? Sin embargo, es importante recordar, como usted ha hecho muy bien, que Arguedas es un pensador indígena, y en eso sí tiene toda la razón. Es como el Inca Garcilaso, él es criado, como él dice, como el Inca dice explícitamente, yo mamé el quechua, ¿no? En la leche. Arguedas también, si bien su madre biológica no era indígena, su madre verdadera, la que lo cría, la que lo amamanta, la que le enseña sus primeras palabras, es, no recuerdo ahorita el nombre, pero es esta señora, esta mujer indígena a la cual le dedica Catatay, ¿no? Dice mi madre indígena, mi madre india. Entonces, él habla desde esa perspectiva interna, ¿no? Después va a tener aspectos que tienen que ver mucho ya con la cultura criolla, en la cual él se empapa, con la cual él negocia, hasta cierto punto, como el propio Inca Garcilaso, que también es quechua hablante hasta por lo menos los 5 o 6 años, y cuando su padre le pone a un ayo que lo educa, Juan de Alcobaza, ahí empieza a aprender castellano. No empieza a aprender castellano ni siquiera con su padre hasta mucho más tarde, cuando el padre empieza a llevarlo a las encomiendas, y crece el Inca Garcilaso como un bilingüe coordinado, ¿no? Que es el término que se suele utilizar en casos de este tipo, cuando un niño o niña desde muy temprano adquiere 2 lenguas, si bien una, la materna, va a ser la prevalente, ¿no? Y por eso en la prosa del Inca Garcilaso vemos a veces campos semánticos, estrategias retóricas que tienen que ver con la tradición discursiva andina, ¿no? No porque utilice un castellano como el de Guamán Poma hibridizado, sino porque tiene distintos niveles dentro de la alta retórica historiográfica del siglo XVII que permiten esa presencia subtextual de la lengua quechua y de la cosmovisión indígena. Entonces, en ese sentido, es un autor mestizo, no necesariamente armónico, porque la palabra mestizaje también puede tener muchas variantes y significados, pero en ese sentido sí antecede, hasta cierto punto nos permite ver la posibilidad de autores que asumen por lo menos 2 tradiciones indígenas, ¿no? En la sociedad eso es muy difícil de lograr, ¿no? Lo ha logrado quizá el Inca Garcilaso, hasta cierto punto Guamán Poma, aunque Guamán Poma es antimestizo, habría que verlo desde otra perspectiva, y Arguedas. Entonces yo diría, Inca Garcilaso y Arguedas son en realidad 2 de los grandes polos, los grandes pilares, no solo de la literatura peruana, sino de nuestra propia identidad, ojalá ideal, ¿no? Que puede conjugar por lo menos estas 2 tradiciones. Pero bueno, son reflexiones un poco al vuelo, agradeciendo lo que usted ha mencionado. No sé si es que Santiago, Daniela o Joel quisieran añadir algo. Pues de repente, solo brevemente, pues creo que la vigencia de Arguedas tiene mucho que ver con algo que menciona José Antonio en la introducción del libro, que es la esperanza. Es decir, él, a pesar de toda la vida atormentada y demás aspectos que conocemos sobre su biografía, él dentro de la obra, tanto antropológica como literaria, sigue manteniendo un halo de que este proyecto nacional tiene algún futuro. Y él siempre va a apostar por ir hacia adelante y por reunirnos a todos hacia un proyecto conjunto. O sea, independientemente de la identidad que tengamos, el país de todas las sangres es lo que él plantea. Entonces, creo que como estamos aún en ese camino de construcción, algunos de los que creemos que todavía es posible, Arguedas es como un referente de que no perdamos esta esperanza que es fundamental. Y en la solapa del libro, sí, José Antonio, me permites, elegimos una cita del texto que él prepara para la edición de Perú Vivo de Juan Mejía Vaca, que es, bueno, él la coloca en quechua en español, la voy a leer en español, dice: de ese modo creció y está creciendo nuestro pueblo. Si continúa alzándose, no podrá ser detenido. La fuerza del pueblo que crece no es mortal. Ese es un poco el mensaje que creo que hace que el autor sea muy, muy actual, y leerlo es fundamental en estos tiempos, precisamente. ¿Algo más?